Muy bien, tengan todos los presentes, buenos días. Vamos a dar inicio al desarrollo de nuestra clase. Así que, aula 41, turno mañana, empezamos con el desarrollo. A ver, tenemos entonces la semana 13 de geografía, ¿sí? Y en ella tenemos algunas actividades económicas que lo vamos a desarrollar el día de hoy. Así que avanzamos a aula 41. A ver. Muy bien, tenemos en esta primera lámina lo siguiente, ¿no? Tenemos la agricultura peruana. ¿Sí? Vamos a ampliar esta lámina. Lo vamos a ampliar, es la primera lámina, ¿sí? Es la primera lámina. Bueno, tenemos el territorio nacional, ahí está, en este caso, más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados, ¿sí? De todo esto, utilizamos casi 400.000 kilómetros cuadrados, claro que hasta 300.000, 87.000, 424.000 kilómetros cuadrados, ¿sí? Entonces, si vemos, es casi una tercera parte aproximadamente, ¿no? Aproximadamente. Y esto que está en kilómetros es igual cuando hablamos a hectáreas, esto que es AS, significa hectáreas, son sus abreviaturas, hectáreas. Entonces, en hectáreas, si lo pasamos a hectáreas, equivale pues a un poco más de 38 millones de hectáreas, ¿no? Y en concreto, lo que más nos interesa es lo siguiente. Aproximadamente un 30%, ¿sí? 30,1% del territorio nacional es utilizado para la actividad agropecuaria, ¿sí? Eso es. Ahora, cuando hablamos nosotros de actividades agropecuarias, entonces nos estamos refiriendo a dos actividades, ¿no? Como ustedes pueden observar, agricultura, pecuario, ganadería, ¿no? Muy bien. Entonces, acá lo que resaltamos es esto, ¿sí? ¿Qué más podemos observar en esta lámina? Es lo siguiente, que las hectáreas, porque estamos hablando acá de hectáreas de la superficie agrícola, ¿sí? Si uno observa en el año 61 al año 2012, lo que ha pasado con esas hectáreas que se utilizan para la producción agropecuaria se ha incrementado. Es decir, no siempre hemos utilizado el mismo espacio para la producción agropecuaria, no siempre, ¿sí? Miren el espacio que utilizábamos, ¿sí? En el año 61 y miren al 2012, hemos ampliado ese espacio. Y se entiende por qué, ¿sí? Esto se ha ampliado porque la población se ha incrementado y hay una mayor demanda por estos recursos. Eso es lo que sucede, ¿sí? Por otro lado, observamos acá lo siguiente, ¿no? Hablamos acá de áreas con cultivo, pero también hablamos de tierras no trabajadas. Hay tierras que no se trabajan y esto obedece a diferentes causas, siendo la causa principal la falta de agua, ¿ya? La falta de agua, siendo su causa principal la falta de agua. Por otro lado tenemos la tierra en descanso. Una vez que se extrae el cultivo, ¿sí? Se cosecha, entonces a la tierra se le hace descansar, es lo más normal, ¿sí? Se le hace descansar para que pueda recuperar sus nutrientes y nuevamente pueda dar una buena cosecha. Luego de este descanso pasa a otra etapa, a la etapa de barbecho. El barbecho es cuando esa tierra que está en descanso se le empieza a preparar, ¿no?
por ejemplo, se le empieza a remover, a extraer la mala hierba, entonces ya se le está preparando para que nuevamente se cultive en esa tierra. Ese es el barbecho, ¿ya? Eso significa barbecho. Muy bien. A ver. Muy bien. Entonces, sigamos avanzando. Superficie agropecuaria por región natural, ¿no? Entonces, en esta lámina, ustedes ven titulado Superficie agropecuaria por región natural. Lo que más nos interesa es saber qué región natural, cuando hablamos de región natural, nos estamos refiriendo, pues, ¿no? A la costa, a la sierra, a la selva. Entonces, ¿cuáles de estas tienen una mayor superficie? ¿No? ¿Cuáles de estas tienen mayor superficie? Y si ustedes se pueden percatar, tenemos lo siguiente, ¿no? Las que tienen mayor superficie, por ejemplo, observamos acá en porcentaje. Estas son las superficies por hectáreas y acá están expresadas en porcentaje. Esta es toda la superficie que se expresa en 100%. Y esto viene a ser la superficie que encontramos en cada una de estas regiones. Pero en concreto, ¿qué decimos? Por ejemplo, observamos estas tres. Observamos las tres y vemos 57%. Quiere decir que la sierra tiene una mayor superficie agropecuaria, ¿sí? Simplemente eso, ¿sí? La sierra tiene una mayor superficie agropecuaria. Eso hay que saberlo. Nos pueden preguntar, ¿sí? Ahora, solo estoy diciendo que la sierra tiene una mayor superficie, porque eso es lo que observamos acá. No nos está diciendo que la sierra produzca más. Ojo, no nos está diciendo eso. Este dato simplemente nos dice quién tiene mayor superficie. Que la sierra tenga mayor superficie no implica que ahí se produzca más. Ojo, ¿ya? Porque sabemos que la mayor producción y que se destina al mercado internacional, eso está en la costa. Eso está en la costa. En la costa es donde se sitúa la mayoría de las empresas, ¿no? Agroindustriales. Ahí se sitúa, pues, ¿no? Entonces, acá simplemente estamos viendo la superficie. Entonces, mayor superficie, la sierra. ¿Sí? ¿Y quién se ubica en el segundo lugar? Miren, la selva, con 31%. Ahí está. Y en tercer lugar, la costa. Es lo único que ustedes se tienen que aprender. Nada más. De todo esto es esta relación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pasamos a lo siguiente. En este texto simplemente señala lo que ya he señalado. Dice, del total de la superficie agrícola de mayor número de hectáreas se encuentra en la región andina. Así es, en la región andina está la mayor superficie. ¿Sí? Es lo mismo lo que ya te he explicado acá. ¿Ya? Mm, ok, Claudia hace una muy buena pregunta. Cabe señalar que en el caso de la costa, pues ahí se concentran las industrias agroexportadoras, ¿no? Hay una variedad de productos que se generan en la costa. Ese segundo lugar en variedad de productos que se generan lo encontramos, por ejemplo, en la parte selva, Claudia, ¿no? Como la producción del café, del cacao, el té, por ejemplo, ¿no? Eso es. Muy bien. Entonces, continuamos. Bueno, en esta lámina
simplemente nos habla de cultivos transitorios y permanentes. Nada más. ¿No? Voy a ampliar un poco acá. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos por este lado los cultivos transitorios. Ahora, transitorios porque se llegan a producir en cierta temporada, ¿sí? Mientras que los permanentes, como su nombre te lo indican, estos ¿no? se dan durante todo el año. No es que para poder cosechar un cultivo se demore un año, no es eso, sino que en esa misma área produce, descansa y vuelve a producir. No puede haber 2 cosechas, 3 cosechas al año, es permanente. Por eso se caracteriza, eso decimos cultivos permanentes, ¿sí? Esos son los cultivos permanentes. En el caso de la selva, por ejemplo, el café, ¿no? Se produce el café de forma permanente. Y esto se debe a que estos productos justamente dependen de cierta condición climática que no llega a tener demasiadas variaciones, ¿no? Ellos. Bueno, hasta ahí nada trascendental, simplemente esas 2 características y ahora sí, pasamos a la esencia de esta semana. Miren, todo lo que figura en características de la agricultura costeña, andina, amazónica, te la tienes que aprender. O sea, todas estas características que ustedes observan acá, te la tienes que aprender. Si yo resalto algo de estos, es simplemente para poner un énfasis, ¿no? Pero todo esto te la tienes que saber, te pueden preguntar, ¿ok? Muy bien, entonces avanzamos. Tenemos, por ejemplo, en el caso de la agricultura costeña, también llamada costera, ¿sí? Que es intensiva. Es una palabra clave, ¿no? Vamos a ampliar esto. Intensiva. Recuerde que la agricultura puede ser intensiva o extensiva. Extensiva. ¿Sí? En el caso de la costa es intensiva. En la parte andina es extensiva. Me adelanto un poquito y vuelvo a retroceder, ¿no? Mira acá. Intensiva. En la parte andina, extensiva. O sea, la agricultura se divide en 2, intensiva y extensiva. Luego vamos a hablar de esto. Sigamos acá. Intensiva. Cada vez que escuchemos este término de intensivo, relaciónenlo con la tecnología. Relaciónenlo con eso. Entonces, si tú relacionas con tecnología, automáticamente vas a poder inferir mucho de estas características. ¿Por qué? Porque si tú usas tecnología, eso implica que te genera dividendos, pues hay ingresos, ¿sí? Entonces, si hay ingresos, quiere decir que hay ingresos de moneda extranjera, ¿sí? Y si tienes estas características, es decir, que también, ¿no? Tienes abierto las puertas del sistema financiero, te pueden prestar dinero, ¿sí? Eso es. Entonces, relacionen. A partir de esto, ustedes pueden sacar mucho de estas características. Entonces, intensiva por el uso de tecnología, es planificada, porque se establece cuánto se va a producir, ¿sí? Cosa que no hace el agricultor familiar. El agricultor familiar, la agricultura familiar, siempre produce lo mismo.
no planifica, no hace un estudio del mercado. Por eso es que en algunas oportunidades, pues, a este sector de la agricultura familiar le va mal. En cambio, acá está el sector empresarial, pues. Ellos planifican, hacen un estudio del mercado. ¿Cuál es la tendencia? ¿No? Si se ve que la demanda se reduce, entonces también la oferta se reduce. ¿Sí? Porque, caramba, si la demanda se reduce y tú sigues manteniendo o aumentas tu oferta, ¿qué pasa finalmente con tus ganancias? Se reduce, pues, se reduce. Entonces, por eso que hablamos que se planifica. ¿Sí? Se planifica cuánto se va a producir. ¿Sí? Es mecanizada, justamente por la tecnología que se emplea, ¿no? Como ustedes pueden observar, miren este tractor, que es un tractor que en este caso tiene acá una especie de un conducto que permite irrigar el área, ¿no? Hay diferentes sistemas de irrigaciones como las que ustedes observan, ¿sí? Aunque claro, les comento algo, estos sistemas de irrigaciones que parecen modernos, realmente no lo son, ¿no? Porque hay otros sistemas que tienen mayor tecnología que esto, ¿no? Hay sistemas que tienen software. ¿Sí? Acá, por ejemplo, el agua se vierte y el agua cae en cualquier lugar, cae incluso donde no hay un cultivo. O sea, acá hay un desgaste, no, un uso irracional de este recurso hídrico. ¿Sí? En cambio, si tuvieran que poner unas mangueras, que en cada una de estas mangueras exista pues un conducto que justamente por ahí sale el agua y justo ahí está, ¿no?, el cultivo. Entonces, y algo más, se sabe actualmente cuánto consume, o sea, cuánto consume un cultivo. Se sabe cuánto consume, cuánto de agua se puede vertir al día, ¿sí? Eso ya se sabe. Entonces, el software calcula, abre el caño y con la misma te lo cierra. Así es. Hay un uso eficiente del recurso hídrico, ¿no? Voy a minimizar, a ver, creo que hay alguna pregunta. Entonces, sigamos. Bueno, su productividad tiene una alta productividad, ¿sí? Tiene una alta productividad, es decir, produce mucho más, ¿sí? Y en corto tiempo, ¿sí? Es una alta productividad. Predomina cultivos industriales, ¿no?, para la exportación, como la caña de azúcar, por ejemplo, el algodón, el vid, ¿sí? Este es el vid, es el árbol, ¿no? Cuyo fruto es la uva. Esta es la uva. Ese árbol, el árbol se llama vid, ¿no? El mango, ¿no?, como el caso del mango ken, por ejemplo. En los mangos hay varios tipos de mango y no todos se exportan. Los que se exportan, por ejemplo, uno que tiene una alta demanda en el mercado internacional es el mango ken. ¿Sí? Los espárragos, por ejemplo, ¿no?, que no solemos comprar ello, pero en el mercado internacional hay una amplia demanda por los espárragos, ¿no? Entonces, esto es lo que más se produce y se exporta. Por supuesto, hay otros, ¿no?, como las paltas, por ejemplo, ¿sí? Etc. Utilizan reservorio, ¿no? Y se entiende por qué reservorio, porque recuerden que esta agricultura está en la costa, ¿sí? Esta agricultura costeña se desenvuelve en la costa, y en la costa los ríos no siempre transportan la misma cantidad durante todo el año. No transportan la misma cantidad de agua, pues, durante todo el año. Esto es variado, ¿no? Tiene momentos muy críticos los ríos costeños, y eso es en los meses de junio y julio,
donde se produce un mayor estiaje, una mayor disminución del caudal. Entonces se tienen reservorios justamente para utilizar el agua que demanda esta actividad, ¿no? Porque esta actividad demanda por agua, ¿sí? Entonces imagínense que el precio del agua suba. ¿Qué pasaría con sus productos de esta actividad? También sube. Y algo te comento, eso ya se está dando y en el futuro va a subir más, porque cada vez este recurso empieza a escasear, ¿no? Muy bien, tenemos predomina una superficie agrícola bajo riego, ¿ya? Entonces acá dice bajo riego o de regadío. Se conoce así también como tierras de regadío, ¿no? ¿Y por qué de regadío bajo riego? Por esto, miren, tienen sistemas de irrigación, ¿sí? Tienen sistemas de irrigación. ¿Y por qué tienen sistemas de irrigación? Porque en la costa, ¿no? Las precipitaciones son escasas. ¿Cuándo tenemos precipitaciones? ¿No? En el caso de la costa central y costa sur, las precipitaciones son de invierno. Y esas precipitaciones de invierno son garúa, ¿sí? En este caso, una garúa, ¿sí? O llovizna, es de menor tamaño que una lluvia. O sea, es escaso, pues, en otras palabras, ¿no? Entonces no se puede depender de la precipitación, ¿sí? Y he dicho en la costa central y sur, porque hay algunas características que llegan a variar en la costa norte, Tumbes Piura, ¿sí? Porque esta Tumbes Piura recibe una mayor influencia de la contracorriente ecuatorial, y eso hace que Tumbes Piura tenga un clima diferente, ¿sí? Donde hay precipitaciones de verano. En verano hay precipitaciones en Tumbes Piura, y esas gotas son lluvia, gotas grandes, mayor a 0,5 milímetros de diámetro, ¿sí? Es otra condición. Pero en general, estas áreas, estos relieves, requieren pues de sistemas de irrigación, ¿sí? Y recuerden que esta agricultura se desarrolla en un relieve. ¿Cómo se llama ese relieve? A ver, por favor, por el chat, a ver, escríbalo. A ver, ¿cómo se llama ese relieve donde se desarrolla esta agricultura costeña? Principalmente, claro, en este caso hablamos de los valles, ¿no? De los valles. Preferible es hablar de valles costeños, es lo mejor. Tiene mayor precisión cuando hablamos de valles, ¿no? Algunos dirán, profe, Leonardo me podría decir, profe, ¿por qué no transversales? Porque cuando hablamos de transversales hacemos énfasis en su profundidad. Entonces, no le da algo característico, porque esta característica lo tienen otros valles también. Entonces es preferible decir valles costeños, ¿sí? Entonces estamos hablando de agricultura costeña, y cuando ustedes me hablan de valle, se infiere que nos estamos refiriendo a esos valles costeños. Entonces ahí es donde se desarrolla principalmente esta agricultura de tipo industrial, ¿sí? Ahora, las pampas, ¿qué pasa con las pampas? Recuerden, actualmente se utilizan algunas pampas, ¿no? No estamos haciendo un gran uso de las pampas. Claro, se entiende. ¿Por qué no se utiliza actualmente todas las pampas para producir? Si tú fueras empresario, ¿no utilizarías las pampas? ¿Ah? Por supuesto que no, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú utilizas las pampas, quiere decir que tu oferta aumenta.
Si tu oferta aumenta y tu demanda es la misma, ¿qué va a pasar con tu ganancia finalmente? Va a disminuir. ¿Te das cuenta, no? Entonces, el empresario piensa en ello y dice, no, todavía no, pero en algún momento se van a utilizar las pampas porque la demanda va a crecer. Entonces, el único relieve que tenemos en el caso de la costa para ampliar la frontera agrícola son las pampas. ¿Sí? Eso es. ¿No? Entonces, ahorita por ahora los valles están produciendo, ¿no? Y están permitiendo satisfacer la demanda. Pero en un corto tiempo, las pampas se van a utilizar, ¿sí? Para ampliar la producción. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Generan divisas. ¿Qué son las divisas? Monedas extranjeras, ¿no? El Perú lo vende a Europa y le paga pues en euros, lo vende a los Estados Unidos, le paga en dólares. Entonces, toda esa moneda extranjera que ingresa son divisas y esas divisas son importantes. Para todo país las divisas son importantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, actualmente, ¿qué está pasando en Venezuela? En el caso de sus divisas, no tienen divisas, pues son escasas las divisas que tienen. Entonces, como tiene escasas divisas, el gobierno no puede comprar, porque cuando el gobierno quiere comprar, entonces le piden dólares, euros. Ya yo te vendo, pero págame en dólares, en euros. No, no tengo mi moneda. No, tu moneda no, pues, ¿sí? Ese es el comercio internacional. Entonces, cuando nuestro país, por ejemplo, ahora que está comprando las vacunas, ¿no? Para combatir el COVID, o cuando compra algún otro medicamento, lo paga en dólares o en euros, que son las monedas más aceptadas en el comercio internacional. Entonces, ¿y de dónde saca ese dinero? Ese dinero justamente saca de uno de estos sectores, ¿no? Que tiene que ver con la industria, con esta industria dedicada a la agricultura. Ellos venden su producto y ellos le pagan en una moneda determinada, en euros o en dólares. Y finalmente, estos tienen que pagar un impuesto al Estado y le pagan en esa moneda. ¿Te das cuenta? O sea, el Estado tiene ingresos de esa moneda. Esa moneda es clave, pues, ¿no? Muy bien. Están expuestos a la desertificación por malas prácticas agropecuarias. Por ejemplo, esto que estamos viendo sería una mala práctica agropecuaria. ¿Por qué? Porque acá hay un mal uso del agua. Te estás virtiendo, estás echando agua en áreas que no requieren, porque solamente bastaría con hacer un riego por goteo. Es decir, que caiga en donde se ha sembrado la plantita, que ahí mismo caiga por goteo, no en otros espacios. Acá se pierde el agua por lo menos en un 50%. ¿Sí? Entonces, eh, y lo otro es que esa agua, ¿qué contiene? Contiene sal, pues. Aquí no solamente se vierte agua, se está virtiendo sales también. Entonces, esas sales, al concentrarse a través del tiempo, ¿qué te generan? Te generan desertificación. Eso es, ¿no? Muy bien. Continuamos. La agricultura andina. Bueno, tenemos que es extensiva, que implica que sea extensiva. Predomina lo extensivo, por supuesto. Se predomina. Cuando yo digo que predomina, entonces decimos, predomina lo extensivo. Quiere decir que también hay intensivo, pero predomina lo extensivo. Y cuando hablamos de extensivo, nos estamos refiriendo al uso de una tecnología tradicional, como por ejemplo el uso de la chaquitaglia, o lo que vemos en esta imagen, el pico, por ejemplo, ¿no? Se utiliza un pico para remover la tierra, ¿sí? O en esta otra imagen, por ejemplo, ¿no? El arado, ¿sí? Que se aprovechan pues a los toritos para poder remover la tierra, ¿sí? Entonces ustedes imagínense, miren, estas personas removiendo hectáreas, ¿cuánto tiempo le puede demorar, no? Remover una hectárea.
¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Mientras que si utilizamos un tractor, simplemente el tractor, detrás del tractor tiene unos platillos que al avanzar el tractor, ese platillo se hunden y al avanzar empiezan a remover la tierra. O sea, una sola pasada y ya removió la tierra. Imagínense. Es más eficiente, pues, ¿no? En cambio, acá hay uso de tecnología tradicional, por lo tanto, su productividad es baja. Y como su productividad es baja, ¿sí? Entonces, las empresas bancarias no les abren la puerta así nomás, pues. No tienen limitaciones en el sistema financiero y se entiende por qué. Porque si tú fueras empresario dueño de un banco, ¿sí? Tú le prestarías a alguien que tenga un alto riesgo de que no te pague. Y si lo haces, ¿en qué condiciones lo harías? Si es muy riesgoso, entonces también el interés sube, se hace más fuerte. Acá hay un problema de riesgo, ¿no? Entonces, algunos dirán, profe, entonces, ¿cómo se puede solucionar esto? Bueno, tiene una solución también, pues, ¿no? Entonces, una de esas soluciones podría ser que, ¿no? Buscar un mecanismo a través del cual el Estado, por ejemplo, compre sus productos. Entonces, estos señores empiezan a tener más ingresos, un ingreso más fijo, y si tiene un ingreso más fijo, entonces también la entidad bancaria dice, tiene ingresos fijos. Lo puedo prestar porque sé que me va a devolver. Y con interés menor porque el riesgo también se reduce. ¿Sí? Eso es, así se juega en el mercado, pues, ¿no? Muy bien. Cuenta con escaso apoyo financiero. Así es, como te he venido diciendo. Se usan tierras de secano. Voy a ampliar esto. Tierra de secano. Mira, acá dice tierra de secano. Unos son las tierras de secano, otros son las tierras de regadío. En la costa, lo que predomina es la tierra de regadío en la costa. En la sierra de secano. ¿Y por qué de secano? Porque en el caso de la sierra, el agricultor remueve, ¿no? Pone su cultivo, siembra su cultivo en cierta temporada. Él sabe en qué tiempo empiezan las precipitaciones en la parte andina. Él sabe, entonces, teniendo ese conocimiento, él empieza a remover, lo empieza a trabajar, siembra su producto y después viene la precipitación y no hay necesidad de que tengan sistema de irrigación, porque la precipitación le vierte, pues, no, lo que necesita esta planta, que es agua. No son tierras de secano. ¿Eh? Muy bien. Y eso es lo que observamos por acá, ¿no? Tierra de secano. Estas dependen de la precipitación. Ahora, en algunos valles, nos dice, en algunos valles la agricultura intensiva, ¿sí? En algunos valles la agricultura es intensiva. Por ejemplo, en Urubamba, Cusco, ¿sí? Recuerden que la agricultura andina se desarrolla en los valles interandinos, ¿sí? En los valles interandinos. Ahí es donde se desarrolla la agricultura andina. En el Urubamba, que es un valle interandino, ahí, por ejemplo, se produce el maíz, ¿no? Y ahí es de tipo intensivo, hacen uso de la tecnología. Pero ese es en algunos valles. Acuérdate de eso. ¿Qué problemas tienen? Enfrentan sequías y heladas. De esto ya hemos hablado. ¿Qué es la sequía? ¿Qué es la helada? Ya hemos hablado. La sequía, falta de agua, ya sean a través de la precipitación o cuando un río disminuye pues considerablemente su caudal. Helada, cuando las temperaturas bajan, ¿no? Estas heladas pueden ser blancas o heladas negras, ¿sí? Muy bien, sigamos. Agricultura amazónica. La agricultura en la selva, en la Amazonía,
se divide en dos. Agricultura de la selva alta, y la selva baja. En la selva alta, la agricultura es de tipo intensiva. ¿Ya? Es intensiva. ¿Y qué implica intensiva? Uso de tecnología, pues. Y si hay uso de tecnología, acá no te lo dice. A ver, acá no te lo dice, ¿no? Pero yo te hago la pregunta. ¿Es intensiva? ¿Genera divisas? ¿Sí o no? A ver, por el chat. Así es. Muy bien. Afirmativo. Así es. Sí. Muy bien. Claro, es intensiva. Por ejemplo, voy a ampliar esto. Observen acá, este es el café, este es el cacao. Y esto no solamente está destinado al mercado interno, a venderlo en el Perú, no solamente en el Perú se le vende. Estos se venden al mercado internacional, ¿sí? O sea, el mercado internacional demanda por el café, por el cacao, ¿no? Este cacao es un ingrediente principal del chocolate. Los chocolates que son considerados como de marca, ¿sí? Esos chocolates tienen cacao. Cuando más cacao tienen, más finos son, ¿sí? En cambio, en el Perú, tú te compras tu chocolate de Sol 20 o de un Solcito o Sol 50, ese no tiene cacao, tiene saborizante. En cambio, un chocolate con cacao, pues en promedio, el tamaño que tú compras con un Sol 20, ese chocolate de Sol 20 te podría estar costando con cacao, con 40% de cacao aproximadamente, te podría estar costando aproximadamente unos 10 soles, ¿no? Eso es. Claro, así es, Claudia. La ibérica, por ejemplo, ¿no? Es un chocolate muy conocido, ¿no? O sea, y ellos tienen ingrediente de cacao, ¿sí? Y uno ve en su composición y creo que tienen un 40% de cacao, hay aquellos que tienen un 60%, ¿sí? Eso, entonces las empresas, pues, que suelen producir con ciertas características el chocolate, entonces tiene cacao, ¿no? Entonces hay otras que simplemente tienen ingredientes y en su envoltura te dicen saborizantes, ¿no? En este caso, saborizantes, ingredientes químicos, pues, ¿no? Muy bien. Entonces ahí tienen ustedes lo que se produce, ¿sí? Y en la selva baja se caracteriza, vamos a ampliar esto, por ser extensiva. Es decir, si es extensiva, hace uso de herramientas tradicionales, ya hemos hablado de ello, ¿sí? En algunas áreas es permanente, en el otro es migratorio o estacional, ¿no? Se practican en terrazas. Recuerden que esas terrazas llevan diferentes nombres. Pueden ser restinjas, pueden ser barriales, playas, etc., ¿no? Son terrazas fluviales, ¿sí? Muy bien. Ahí vemos, por ejemplo, el caso del arroz, la yuca. Muy bien, no sé si hasta ahí tienen ustedes alguna, alguna pregunta. Avanzamos de lo contrario. Pasamos a la ganadería. ¿Ya? Pasamos a la ganadería. En el caso de la ganadería, bueno, esta se refiere a lo siguiente, ¿no? Cuando hablamos de ganadería, por ejemplo, decimos la ganadería consiste en la crianza, selección, reproducción de las especies, en este caso especies de animales, para el consumo humano, ¿sí? Especies animales, te dice, de manera general te está hablando, ¿no? Especies animales para el consumo humano, ¿sí? Y sirve también, pues, como materia prima para la industria, ¿no? Muy bien, entonces veamos acá algunas características
Por ejemplo, dice, según el resultado pues, del cuarto censo agropecuario, tenemos lo siguiente. El sector vacuno. Vacuno, ahí está el sector vacuno, ustedes pueden ver, se refiere pues a la vaca. Entonces hay varias razas, ¿no? Hay varias razas, pero la raza que es más predominante es la criolla. Esta de acá viene a ser la raza criolla. Esta es la raza criolla, acá está. Es la raza criolla. Cuando ustedes viajan a la parte andina, ¿sí? Cuando ustedes viajan, o aquellos que han viajado a la parte andina, uno observa en el campo, ¿no? Distribuido el ganado, ¿no? Camina, ¿no? Eso viene a ser justamente el criollo. Algunos miran, profe, ¿y no puede ser el Holstein? No, no, no. Una característica, ¿sí?, de los criollos es que estos se crían a campo abierto. El ganadero los saca a alimentarse a campo abierto durante el día y en lo que viene a ser pues la tarde, la noche, ya los encierra en un lugar determinado, ¿sí? Eso es. Entonces ellos salen a alimentarse del licho, de lo que hay en el medio, ¿sí? Ese es el criollo, ¿no? Todos estos son vacas, ¿no? Que está acá con su manchita, todos estos, pero son diferentes razas, ¿sí? Este es el Holstein, por ejemplo, el Brunswick, ¿sí? Y por supuesto hay mucho más razas, ¿no? Y estas razas se caracterizan, por ejemplo, en el Brunswick, su musculatura, pues, son musculosos, ¿no? El Brunswick. ¿Y para qué será bueno? Para la carne, pues. Claro, si tú tienes un Brunswick, entonces tienes un ganado que pues, tiene masa, tiene carne. En cambio, este ganado no tiene mucha musculatura, el criollo. Este no tiene mucha musculatura y lo otro, su producción de leche es una producción normal, podríamos decir, mientras que el Holstein te produce mucho más leche. Y si te produce más leche, ¿para qué te conviene? Para producir yogur, pues, para producir mantequilla, queso. ¿Te das cuenta o no? Ah, eso es. Ahora, la vaca criolla también se utiliza, pues, o sea, su leche que da el criollo también se utiliza para ¿no? Por ejemplo, hay muchos campesinos en diferentes partes de nuestro país que tienen su ganado criollo. Entonces, ellos sacan la lechecita, por ejemplo, y esta lechecita se lo venden a cierta empresa que seguramente ya conocen, ¿no? Ellos simplemente sacan la leche, lo hornean, lo ponen en un recipiente determinado, ¿sí? Y todos los días lo llevan a un área determinada donde pasa un camión y recolecta la leche de ellos, ¿no? Y esta empresa les paga por eso a ellos. Eso es, ¿sí? Mm, creo que actualmente por litro de leche están pagando de leche, por litro de leche, estos señores están ganando algo de $1 aproximadamente por litro de leche. Por litro de leche. O sea, en un litro de leche, mm, ¿para cuántos tarros de leche te da? Mm, saca tu cuenta, ¿no? ¿Rentable o no? ¿Ah? ¿Cuánto está el precio de cada uno? Mm, sumen, resten. ¿Está? Entonces, los criollos pues también te producen. Ahora, matas tu criollo y lo vendes su carne. Pero ¿qué sucede? Acá hay que distinguir dos cosas. Uno, la ganadería intensiva y extensiva, también podemos hablar. No se menciona el texto, pero bueno, te lo manifiesto. La intensiva es esta. En la intensiva utilizan este ganado de raza. ¿Sí? Y en esta intensiva
¿sí? Este ganado no está en el campo libre. Este ganado tiene su residencia. Es decir, un ganado Charlie, pues tiene residencia, un ganado burgués, ¿no? Ella tiene su establo, pues, tiene su establo, ¿sí? Cuenta con su médico de cabecera. Este no tiene médico de cabecera, ¿no? Es un proletario, así es, ¿no? Eso es, pues. A este ejemplo para comprenderlo y reírnos un poco, pues, ¿no? Entonces, este tiene un lugar cerrado porque se llama establo. Tiene una comida balanceada, un menú ejecutivo, ¿sí? Come harina de pescado, ¿sí? Forraje, está bien alimentadito. ¿Y por qué se le alimenta bien? Para que mantenga su producción, ¿sí? Y esto para el empresario que se dedica a una agricultura intensiva, entonces le produce mayor rentabilidad, pues. En cambio, este no es muy rentable, ¿sí? Y estos son los que abundan. No sé si quedó bien claro ahí. Tenganlo claro ellos, te pueden preguntar, ¿ya? Estos están en establo, ¿sí? Tienen mayor producción, algunos en carne, otros en leche. ¿Ah? Cuidado con él, cuidado. Estos están al campo libre, pues. ¿Ya? Ellos no tienen menú ejecutivo, comen nicho nada más, lo que haya en el medio. ¿Sí? Entonces, eso es. Digamos. Muy bien. Esta es la clásica. Esto es lo que yo les he dicho, les he explicado acá, es la clásica. Si te preguntan, lo más probable es que te pregunten sobre esto. ¿Ya? Y acá nos da un datito más. Las regiones con mayor número de cabezas son, ¿qué es cabezas? Estamos hablando de ganado. ¿Ya? Cajamarca. Si en Cajamarca encontramos una mayor cantidad, le sigue Puno, Ayacucho, Cusco. ¿Sí? Ellos, ¿no? Sector lanar. En el sector lanar, quien te produce la lana es el ovino, ¿no? Están los ovinos. La oveja, pues, disculpen, es hasta acá. Esto ya no. En estos, ¿ya? Este es el ovino, ¿sí? Este es el ovino. Este viene a ser la alpacas, ¿no? El ovino que viene a ser la oveja, ¿sí? Recuerden, ¿cuál es el predominante? ¿Qué raza la que encontramos en mayor cantidad? Acá aquí encontrábamos al criollo, ¿sí? Igualmente, acá es el criollo, nuevamente. Son los que abundan, los que hay más, que son estos, los criollos. Y luego tenemos otras de razas, como ustedes observan, ¿no? De razas. Igualmente, en el porcino encontramos los criollos, son los predominantes. Por supuesto que también hay razas, pero los criollos son los predominantes en los porcinos. En el sector avícola, recuerden, sector avícola, todo esto está dentro de lo que es la ganadería. Avícola también. Cuidado, porque hay una pregunta en relación a esto. Avícola, adentro de la ganadería, pero te dice acá, selección, reproducción de las especies de animales. ¿Ya? Ahora, en relación a las aves, en relación a los pollos, cabe señalar que la mayor producción de estos están en Lima. Nada más. Acuérdate eso, a los pollos, a la mayor producción está en Lima. Listo, se acabó. En porcino tú dices criollo. En ovinos, criollo. ¿Sí? En vacuno, la raza criolla, por supuesto. Esta criolla, acuérdate, a campo libre, se alimenta de lichu, ¿sí? Mientras que este ganado de raza, como el Brunswick, etc., son criados en establos, tienen una mayor producción, ya sea en carne o en leche. Estos están destinados a una ganadería de tipo intensiva. ¿Y esto qué será? Ganadería extensiva, ¿no? Ok, incluso este ganado tiene en algunos casos inseminación artificial, imagínense. Ok, continuamos. Pasamos a la acuicultura. Y la acuicultura simplemente tiene que ver con el cultivo o reproducción de especies acuáticas, ¿no? ¿No? Como los peces, moluscos, plantas, etc., que se dan en donde, en lagunas, en lagos.
Y acá tienen principales especies cultivadas. La trucha, por ejemplo. La trucha, por ejemplo, en el caso de Ingenio, en Junín, ¿no? Huancayo. ¿Sí? Los langostinos, los camarones, la tilapia, por ejemplo. ¿Sí? Acá vemos en Tocache, en San Martín, tilapia. Eso es la acuicultura. Así de sencillo. ¿Ya? Acuérdense simplemente ello. Pasamos a la pesca, la actividad pesquera. Bueno, cuando hablamos de la actividad pesquera, ¿ya? La actividad pesquera, simplemente nos estamos refiriendo a una actividad extractiva, ¿no? Que se encarga, pues, como ustedes pueden ver en la imagen, de extraer recursos hidrobiológicos. Y cuando hablamos de recursos hidrobiológicos nos referimos, por ejemplo, a peces, ¿no? Entonces, una definición que te hagan en un examen sería muy fácil de responder. Acá hay que cuidarnos con las características de estos. Esa es la clave. Esto hay que saberlo. Entonces hablamos de una pesca artesanal o de menor escala, y hablamos de otra pesca industrial o de mayor escala. Se desarrolla de 0 a las 5 millas. ¿Sí? Acá vemos, por ejemplo, sus embarcaciones, pues, no tienen una bodega de amplia capacidad, ¿no? ¿Sí? No tienen ello. Esos son los pescadores artesanales que lo que extraen lo llevan directamente al mercado. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, vamos al mercado y compramos nuestro pescadito, compramos 1 kilo, 2 kilos, etc. ¿Y de dónde se ha extraído ello? ¿Quién lo ha extraído? La pesca artesanal. Pues. La pesca artesanal. ¿Sí? Por eso está destinada preferentemente al consumo humano directo, te lo dice acá. ¿No? La extracción se realiza, en este caso, en embarcaciones pequeñas, ¿no? Que llegan a extraer hasta un máximo de 30 toneladas. Eso es, hasta un máximo de 30 toneladas, porque hay embarcaciones mucho más pequeñas que extraen menos, pues. ¿Mm? Ello es, ¿ya? Entonces está para el consumo humano directo, genera más empleo, por ejemplo. En cambio, la pesca industrial se realiza entre los 5 y las 200 millas. ¿Sí? Ahora, esta pesca industrial utiliza embarcaciones, pues, más amplias, que tienen una bodega también mucho más amplia. Miren acá, emplea embarcaciones mayores de 30 toneladas métricas. Su bodega es una bodega amplia. ¿Sí? Acá tenemos las bolicheras, por ejemplo, o los barcos factoría. Así se llama, barco factoría. Un barco factoría se caracteriza porque este barco captura las especies, lo manda a la bodega y en la misma embarcación lo empiezan a procesar. De tal forma, cuando este barco factoría se estaciona en un puerto, de este barco ya bajan las cajas de aceite. ¿Sí? Recuerden, un derivado de estos es el aceite, no solamente el aceite, es también la harina de pescado. Miren, ¿no? Ya ha sido producido en la embarcación. En cambio, en una bolichera, como observamos acá, simplemente lo captura la bolichera y lo que hace una bolichera lo lleva a un puerto, como en el caso de Chimbote sucede, lo llevan a un puerto y ahí sacan toda la producción y ya en tierra, ¿sí? Lo empiezan a procesar. Ya una fábrica que está ubicado en la parte continental lo procesa y obtiene pues el aceite. Claro que este aceite que se obtiene de la pesca no es ese aceite que utilizamos en casa para freír, eso no es.
El aceite que se obtiene acá es un aceite que es empleado por otras industrias, como por la industria del jabón, del cosmético. Ya más adelante lo vamos a hablar un poco más de ello, ¿no? Pero les voy a adelantar. Muy bien, entonces ahí tienen las características. Cabe señalar que en el caso de la pesca en el Perú, ¿ya? Este sector está ubicado en el tercer lugar en ingreso de divisas, ¿ya? En ingreso de divisas. A ver, por el chat, díganme por el chat lo siguiente. ¿Qué sector económico, qué actividad económica genera más ingreso de divisas en el Perú? A ver. Muy bien, la minería, ¿ok? ¿Ya? Muy bien. Ya, ese es el primer lugar, ya, ok. Primer lugar en generación de ingreso de divisas. ¿Cuál es la actividad que se ubica en el segundo lugar en ingreso de divisas? Muy bien, es la pesca. El segundo lugar es la pesca, ¿ya? Y el tercer lugar, actividad que se ubica en el tercer lugar en generación de divisas. Tercer lugar, a ver, tipen. Vamos, vamos. ¿Qué actividad se ubica en el tercer lugar? En el segundo lugar está la pesca. Segundo lugar, la pesca. Primero, minería. Segundo, pesca. Tercero, tercero es turismo. Tercero es turismo. Entonces, te lo vuelvo a repetir, ¿ah? Primero, minería, ¿ok? Es la minería. Segundo, la pesca. Tercero, turismo. Es lo que esto ha predominado por largos años y sigue predominando, aunque ha tenido algunas variaciones, ¿no? Ha tenido algunas variaciones. ¿Por qué? Porque en algunos años, ¿sí? En algunos años ha sucedido que, por ejemplo, la agricultura llegó a desplazar incluso a la actividad pesquera, la agricultura, y se posesionó la agricultura, ¿sí? Ahí tenemos otro gran potencial, ¿no? Entonces tenemos muchos potenciales en el Perú, pero bueno. Pero la estructura que de una otra manera, claro, eso fue en cierto contexto que no, que favoreció ello, pero la estructura que se mantiene es esa, ¿no? Minería, pesca, turismo. Esa, ¿no? Bueno, eso de todas maneras lo voy a recalcar cuando desarrollemos el caso de turismo, ¿no? Muy bien, entonces acá lo tenemos. Avanzamos. La pesca continental, cuando hablamos de la pesca continental, la anterior es una pesca marítima. Esta es una pesca continental que se desarrolla que en los ríos, pues en la parte continental encontramos ríos, lagunas, ¿sí? Ahí es donde se desarrolla. Por ejemplo, en el caso de los ríos costeños, tienen los langostinos, por ejemplo. En el caso de los ríos, lagos andinos, por ejemplo, tenemos la trucha, ¿no? En algunos, como en el caso del Titicaca, el carachi, por ejemplo, ¿sí? En ríos y lagos amazónicos, muy conocido es el paiche, ¿sí? Que actualmente se exporta al mercado norteamericano, por ejemplo, ¿sí? Ahora, hay una diferencia, ¿no? Una cosa es un pez de agua salada, en el mar, agua salada, y otro es un pez de agua dulce. Su sabor también es diferente. ¿Sí? Muy bien. Avanzamos. La minería peruana, ¿sí? Cuando hablamos de la minería peruana, nos centramos en lo siguiente, ¿no? Sabemos que es una actividad que consiste en extracción de minerales metálicos y no metálicos, ¿sí? Eso es la minería.
extracción de minerales metálicos y no metálicos. ¿Sí? Ahora, tenemos tres sectores: pequeña, mediana y gran minería. ¿Ambos extraen minerales? Pues no. Ahora, por ejemplo, decimos que es llamada también de pequeña escala, también se llama minería artesanal, ¿no? Se le llama así. Invierte en capitales pequeños, se infiere, pues, ¿no? Acá es un capital mucho mayor. ¿Sí? Se orienta a la explotación de canteras, como vemos acá. ¿Sí? Y su característica más relevante es que se extrae menos de 350 toneladas. Eso es diario. Encontramos también, en el caso de la minería no mediana, la mediana minería, decimos que se extrae hasta 5.000 toneladas. Esa es la característica más relevante. ¿Ya? Entonces, esto es clásico, cuidado con esto, ¿no? Hablamos mediana, medianos capitales, ¿no? Yacimientos subterráneos, ¿sí? Etc. Ahí lo tiene. La gran minería, ¿no? Se caracteriza atajo abierto. Este es socavón, por ejemplo, ¿no? Este es atajo abierto, ¿no? Y acá nos dan algunas otras características, pero lo relevante es esto. Más de 5.000 toneladas diarias. Esa es la gran minería. ¿Mm? Muy bien, continuamos. Recursos mineros. Nuestro país es un país polimetálico. Es una característica de la minería en el Perú. Polimetálico. Genera más ingresos de divisas. ¿Sí? Polimetálico, justamente 40 tipos, ¿no? La gran variedad de metales que encontramos. Pero no todos ellos son explotados con la misma intensidad, ¿no? 16 son los más explotados, ¿no? Y la mayor producción tiene que ver con el cobre, el plomo, ¿no? Hierro, zinc, etc. Ahí lo tienen. ¿Y esto por qué? Porque de otra manera tienen mayor demanda en el mercado internacional. Perú en el ranking. Segundo lugar en producción de cobre, plata, zinc. Cuarto lugar en plomo, etc. Ahí lo tienen ustedes. ¿Sí? Sexto lugar en producción de oro, estaño. A nivel de Latinoamérica, ahí lo tienen sus características. ¿Sí? Ahí está. Sigamos. Entonces, acuérdense los más explotados, ¿ah? Los más extraídos. Principales unidades mineras. Acá seguro ustedes dirán, su full dato. Ya, pero hay que aprendernos algunos siquiera, ¿no? Por ejemplo, que acordamos, por ejemplo, de Antamina. ¿Y por qué Antamina? Por lo siguiente, pues. Antamina es todo un clásico, ¿no? Está ubicado en Ancash, producción de cobre, pero no solamente cobre, te produce también zinc. Ahí está nuevamente Antamina. En plata también está Antamina, lo vamos a ver en otro cuadro más adelante. Antamina. Ahora, en cobre, recuerden la última que tenemos acá, Las Bambas, pues amplia reserva de cobre. ¿Sí? Cerro Verde también es muy conocido, ¿sí? Ahí lo tiene. Entonces, acá en zinc, Antamina, mínimo, lo que tendrías que aprenderte. En cobre, en oro, por ejemplo, Chaupiloma, en Cajamarca. Por supuesto que acá no figuran todos, por si acaso, todas las unidades mineras, están las que de una otra manera tienen una mayor producción, ¿no? Muy bien. En plata, nuevamente, ¿no? Acá, antamina, como les había adelantado, entonces tienen cobre, plata, zinc, antamina. Acuérdate, antamina ahí, ¿sí? En estaño, esta es una pregunta que te lo están haciendo ahora en la separata, donde es para poner verdadero o falso, lo que lo vamos a ver. San Rafael, en Puno, ¿no? Ahí lo dejo esto. En, en plomo, ahí tienen ustedes en plomo, que por ahí algo que resalta, ahí está Raura, ¿no?
por ahí podríamos, forzando decir, hablar de Raura, ¿no? En hierro, sí o sí, te la tienes que saber esta de acá, Marcona, ¿no? Que depende de la empresa Shougang, empresa china. Molibdeno, por ejemplo, ahí lo tienen. Bueno, actualmente tenemos una buena producción de oro. Esto se podría ampliar porque hay otras áreas más en el Perú, no solamente en oro, hay en cobre, por ejemplo, y en otros minerales. Incluso actualmente en el Perú contamos con un mineral, no me acuerdo el nombre de este mineral con exactitud, sí, pero es el mineral del, claro, por ejemplo, el caso de tungsteno, pero hay otro mineral, no me acuerdo el nombre de este se habla del mineral del futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque sucede que los autos electrónicos que ya se producen y ya se venden, que hay en China, en los Estados Unidos, ¿sí? Estos autos electrónicos dependen de este mineral, el litio. Bien, Paul, muy bien, litio, es el litio, ¿no? Entonces, y este litio va a tener una amplia demanda en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque este litio es un ingrediente de la batería de los autos electrónicos. Y ojo, lo que más cuesta un auto electrónico, porque cuando estos lleguen al mercado su precio va a ser menor en comparación a otros autos convencionales, su precio va a ser menor, va a estar más dispuesto a las personas. ¿Cuál es lo más costoso de un carro electrónico? Es su batería. Su batería, solo su batería, si se te daña tu batería, su batería, claro, no se va a dañar de la noche a la mañana, ¿no? Es un par de años, pues, ¿no? Esa batería cuesta aproximadamente 1.000 euros. La batería, 1.000 euros la batería. ¿Para qué tiene la batería? Tiene litio. ¿Te das cuenta o no? Entonces, el litio es algo que se va a cotizar, o sea, eso ya se sabe. Entonces, ahí así, ahí tenemos diferentes potencialidades, ¿no? Muy bien. A ver, voy a ver por acá. Ok, ya, listo. Digamos, en el caso del petróleo, ojo, y eso lo tienes que saber, en el Perú se produce petróleo, ¿ya? Pero ese petróleo que se produce en el Perú no permite satisfacer la demanda interna. Por eso que en el Perú, ¿qué hacemos? Importamos petróleo, compramos petróleo del mercado internacional. Es por eso que cuando el precio del petróleo sube, entonces en el mercado interno, en el Perú, se nota, pues sube también el precio del petróleo. ¿Qué pasaríamos si el Perú fuera un país petrolero? Si fuéramos un país petrolero, si el precio del petróleo sube, nosotros diríamos, ¿cuál es el problema? Subió afuera, pues acá en el mercado se mantiene igual. Somos petroleros, producimos. Pero el Perú no es un país petrolero, pues, no se puede darse gusto. Entonces, compramos del mercado internacional, por lo tanto dependemos de las fluctuaciones que se dan en el mercado internacional. Eso es, ¿no? Ahora, lo que produce, lo que se produce en el Perú, ¿de dónde se extrae? De la costa, de la costa, de los tablazos, de los zócalos, de la costa norte. Recuerden que hablábamos de tablazo, ¿no? Lugares en el cual encontramos petróleo, pero esos tablazos donde se encuentran estos recursos son tablazos de la costa norte, ¿sí? También de la región amazónica, ahí está el ejemplo. Y de la región amazónica se extrae ¿con qué? Con el oleoducto norperuano, ¿sí? Con el oleoducto norperuano, ¿sí? Sí, pues Carlos, posiblemente, ¿no? Algo hipotético, Carlos, que plantea Carlos, posiblemente, ¿sí? Sí, pues ahorita hay todo un problema a nivel mundial por esto del petróleo, qué está pasando en el Medio Oriente, por qué se dan estos conflictos, ¿no? Entonces, la respuesta está, tiene que ver con el petróleo, ¿no? Entonces, eso es, ¿sí? ¿Qué está pasando en algunas regiones de América del Sur, ¿no? Entonces, pero claro, también hay que saber actuar en ese contexto mundial, pues, ¿sí? Por ejemplo, Ecuador también es productor de petróleo, pero no tiene problemas, ¿no? México, por ejemplo, es productor de petróleo,
En la región, en América, en el continente americano, México es estratégico en la producción de petróleo. La OPEP, que es el organismo de producción de petróleo, la asociación, por ejemplo, quedó resentida con México, ¿no? Frente a un problema estratégico a nivel mundial, México dijo, ¿sabes qué? Yo no voy con ustedes, yo lo sigo vendiendo a Estados Unidos. Que se dio un problema de petróleo hace cuánto, no más de medio año. Problema muy fuerte a nivel internacional. ¿Sí? O sea, México no tiene problemas, ¿no? ¿Quién lo invadió? ¿No? ¿Por qué? Porque sabe manejar bien su política internacional, ¿no? Eso también sucede, ¿no? Pero son posibilidades, ¿no? Entonces, lo que plantea también es una posibilidad. Así que avanzamos, muy bien. Me encanta cuando hacen inferencias, ¿no? Porque eso es parte de las, por ejemplo, es parte de la ciencia, pues, ¿no? Hablar de posibilidades, ¿no? Muy bueno. Oleoducto norperuano es la que permite extracción justamente del petróleo de la Amazonía que llega hasta la costa. Y acá te habla el oleoducto principal, que este es el oleoducto principal, y acá hablamos del oleoducto del ramal norte, que se refiere a esta, que viene desde Andoa. ¿Sí? Ahí está. ¿Ok? Acuérdate, el Perú no es un país productor de petróleo. El petróleo que se produce en el Perú no satisface la demanda interna. Acuérdate de eso es clave. No te lo dice acá, pero te pueden preguntar en un examen. Lo que producimos petróleo no es suficiente, así de concreto, ¿no? Por eso importamos. ¿Ah? Eso que quede bien claro, chicos. ¿Ah? Muy bien. El gas natural. Bueno, estos se encuentran, pues, ¿no? En amplios depósitos subterráneos, como te dicen en la definición. Y acá lo que nos interesa, ¿dónde se concentra? En Camisea, por ejemplo. Acá hay la mayor concentración. También encontramos a Guaitía, Quinteroni, Talara. Pero donde encontramos la mayor reserva es Camisea, que depende de Plus Petrol. Eso es. Y ese gas de Camisea, ¿cómo se extrae? Se extrae con el gaseoducto. Este gaseoducto que viene justamente desde el Cusco, de esta Camisea, y permite trasladar ese gas hasta Lima. Eso es. Y pasa por determinadas regiones o departamentos, que ahí ustedes lo tienen. Listo. Eso es lo esencial. Tenemos el impacto de la minería, ¿no? Por ejemplo, tenemos que en el caso de los productos mineros, miren, 28.000 millones de dólares es lo que ha generado en el 2019. ¿Sí? Es lo que ha generado. Principales metales, ahí tienen los principales metales que ya lo hemos estado hablando, ¿sí? Principales exportaciones de minerales no metálicos, los no metálicos como el fosfato, por ejemplo, ¿no? Entre otros. Destino de las exportaciones, en primer lugar, China. China ha desplazado a los Estados Unidos porque antes quienes nos compraban más minerales eran los Estados Unidos. Hoy lo ha desplazado. Ese desplazamiento se hace ¿cuánto? Hace aproximadamente un año, año y medio, que China, en el caso del Perú, ya lo desplazó a Estados Unidos. Es quien está comprando más minerales, ¿no? Mano de obra minera, cada hablamos de 208.000, ¿no? Poco más, y de personas que se concentran, pues, que forman parte de la PEA, población económicamente activa, ¿sí? Y nos da un dato por acá, el 98% de la minería informal, ¿sí? Las minerías informales, ¿sí? Explotan oro, miren. O sea, la mayoría de estas minerías informales porque no están registradas, no pagan tributos, ¿sí? Esta es la imagen que podemos observar, son informales, ¿sí? Ellos se concentran en la extracción de oro. Muy bien, pasamos a la primera pregunta, ¿no? El valor de verdad en relación a la agricultura intensiva en territorio peruano, ¿sí? Por ejemplo, la primera nos dice, en la costa es planificada, mecanizada y de alta productividad. Pero voy a por cuestión estratégica. Entonces, ¿qué decimos de esta? La primera es verdadero, ¿sí? La primera es verdadero.
Si la primera es verdadero, ¿cuál es la clave? Muy bien, uno, casa. Muy bien, una casa. Vamos a la pregunta número 2. Nos ponen una imagen y nos dice marcar verdadero o falso en relación al sector pecuario. Pecuario, ganadería. Y cuando hablamos de ganadería nos referimos a la crianza, selección de animales, ¿sí? Y ahí está la imagen. Y nos dice acá, a ver, ya, yo te ayudo con la última, ¿ya? Dice, la última dice, todas las especies abastecen exclusivamente de carne al mercado. Todas las especies, o sea, todos los que estamos viendo acá, todas las abastecen exclusivamente de carne, exclusivamente, dice, de carne al mercado. Acá hay un problema. ¿Este qué te da? Te da leche, no de raza, leche, no solo carne, leche. Y acá te dicen, todas las especies exclusivamente, es como decir solo carne. Entonces, la última es falso. Si la última es falso, ¿cuál es la clave? Avión. 2, avión. La 2 es A. ¿Ya? Claro, ya se estaba repitiendo el esto, ¿no? Ya, ya, ¿qué más quieren? Dos claves, pues se estaba repitiendo. Era la misma, creo. A ver, vamos a ver. No me había percatado de esta. Ya, ¿qué más quieren? Tenían dos claves, pues, A y B. ¿Ya ves? Los dos eran correctos. Pero ya lo vamos a, por cuestión, borramos esta, pues. Borramos la B. Entonces la clave es la A, pues. La A, ¿ya? Muy bien. Sí, son las mismas claves. Son las mismas claves, Claudia, así es. 3. Pasamos a la 3. Y miren la 3, especies cultivadas con diversas, van desde microorganismos, ¿Y qué te dice? Se crían trucha, como ingenio, tilapia en la selva. ¿Cuál es la clave? Sencilla la pregunta. Muy bien, así es. Acuicultura. 3, barco. 4, en la 4 tenemos que relacionar. Y vamos a relacionar lo siguiente. ¿Te ayudo con una? No, creo que está bien clara esa. A ver, marque por favor. La 4 es con la B. La 4 se relaciona con la B. La 4 es con la B. Avión. Y ahí lo tienen las claves correspondientes. Claro, la clave es A. ¿Sí? ¿Está bien? La clave está en A. No, lo que yo estaba es relacionando la anterior. O sea, la clave en la 4 es la A. ¿Sí? Lo que yo relacioné fue esta 4, la 4 lo estaba relacionando con la B, te estaba ayudando acá, esta ayuda, ¿ya? Que justamente está acá, ¿no? ¿Ok? Solamente te di una manito ahí, pero bueno. Ya, listo, ok. Vamos a hablar ahora del Poder Judicial. Muy bien. ¿Ya? Ok. Y avanzamos con esto del Poder Judicial. ¿No? Bueno, primero que esta potestad de administrar justicia emana, pues, emana del pueblo. El pueblo es quien cede este poder a esta institución llamada Poder Judicial. ¿Sí? Poder Judicial. Entonces acá nos dice, ¿no? El poder del Estado que de acuerdo a la Constitución ejerce la potestad de administrar justicia. ¿Sí? Ejerce esa potestad.
la que emana del pueblo, dice, y la ejerce a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y las leyes. Así es. Entonces, ese poder emana del pueblo, no ese poder de administrar justicia. ¿Sí? Muy bien. El Poder Judicial es autónomo, así es autónomo en sus diferentes aspectos, en lo político, económico, administrativo, es autónomo, ¿no? Por otro lado, la competencia del Poder Judicial se extiende en todo el territorio, así es, el Poder Judicial administra justicia en todo el territorio, ¿sí? Ello es, ¿sí? Ahora, por acá nos habla acerca del derecho consuetudinario. Ahí está, derecho consuetudinario. ¿En qué consiste esto? Este derecho tiene que ver, pues, nos dice, son un conjunto de normas legales de tipo tradicional. Y en concreto está basado en qué? En las costumbres. Así es, cuando hablamos de derecho consuetudinario, está basado en la costumbre. Y en derecho se le llama también fuente del derecho, ¿sí? Porque el derecho también tiene diferentes fuentes. Una de esas fuentes es la costumbre, ¿sí? El derecho surge, se crea el derecho a partir, pues, de las costumbres, ¿no? Muy bien. Luego vamos a ampliar un poquito más de eso cuando veamos otras características. Pasamos a ellos, a esto, miren. Órganos jurisdiccionales. Acá tenemos, ¿qué implica un órgano jurisdiccional? Jurisdiccional se llama así, jurisdiccional, porque estos se desenvuelven en determinadas áreas. ¿Sí? En determinadas áreas. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, que está ubicada en la capital del Perú, actúa a nivel nacional. La Corte Superiores actúa en los distritos judiciales. Esa es su jurisdicción, un distrito judicial. Ahí es donde actúan ellos. Otra jurisdicción, las provincias. Cada uno de estos, centro poblado, distrito, provincia, etc., que ustedes están viendo, es una jurisdicción. Por eso hablamos de órganos jurisdiccionales. Ellos se desenvuelven en una jurisdicción, ¿no? Entonces, esta es la pirámide de cómo están, pues, distribuidos. ¿Sí? Recuerden que la Corte Suprema es la instancia máxima, ¿no?, del Poder Judicial, pues, ¿no? Los diferentes abogados que inician, pues, su carrera en el Poder Judicial, ¿no?, que pasan a ser jueces, muchas veces empiezan en este sector, ¿no?, juzgado de paz letrado, y poco a poco van ascendiendo, ¿no? Eso es, y muchos aspiran a llegar a la Corte Suprema. Es un ideal de muchos, ¿no? De muchos que son abogados, no de todos, por supuesto, es un ideal llegar, pues, a formar parte de la Corte Suprema, ¿no? Y por qué no ser presidente de la Corte Suprema, ¿sí? Bueno, en la pregunta, hay una pregunta en esta separata que nos habla justamente, nos pregunta de lo siguiente, nos dice, en la pirámide de la estructura del Poder Judicial, la que está en el medio se encarga, la que está en el medio. Esta es la que está en el medio, pues, ¿no? Los juzgados especializados o mixtos, ¿no? Los voy adelantando esto, ¿sí? Muy bien. Hablemos de cada una de estas, de qué se encargan, ¿sí? Depende, Brian. En el caso de la estructura es un poco complejo, ¿sí? Por ejemplo, digo depende porque, y eso lo conversamos en la clase anterior, cuando hablamos acerca de los congresistas, de su inmunidad, por ejemplo, ¿no? El cambio de esta ley de la inmunidad, de la eliminación de la inmunidad. Cuando los congresistas, por ejemplo, ¿no?, siendo congresistas, cometen un delito, entonces, ¿quién lo procesa? La Corte Suprema. Según esta ley, va a ser la Corte Suprema. Ya no el Congreso, porque recuerden que antes, cuando, por ejemplo, se descubría que un congresista había cometido un delito,
ya sea que tenga que ver con el narcotráfico, o era dueño pues, de un prostíbulo, etc., ¿no? Para procesar lo que se necesitaba, levantar su inmunidad. Eso se necesitaba, levantar su inmunidad. Veíamos que en algunos casos se realizaba ello y en otros casos no. ¿No? Dependía del Congreso. Esta vez ya no ya. Esta vez es la Corte Suprema. ¿Sí? Es la Corte Suprema quien va a establecer la sanción. Pero ojo, ¿pero qué pasaría si un congresista, por ejemplo, antes de ser congresista tiene un proceso en el juzgado, por ejemplo, especializado o mixto? Tiene un proceso acá. Si tiene su proceso acá y justo llega a ser congresista, entonces su proceso continúa. Y si este juzgado finalmente lo sentencia, pasa a la cárcel, pues. No hay necesidad de ir acá. Entonces, cuidado con eso. Eso lo conversamos en la clase anterior. Cuando ya se viene, por ejemplo, ese proceso judicial que puede tener esta persona, de repente está en la Corte Superior, ¿sí? Y finalmente se dan los resultados y gana, llega a ser congresista. Entonces la Corte Superior le sigue procesando y de repente la Corte considera que es culpable, se va a la cárcel, ya no necesita ir acá. Pero ¿qué sucede con los congresistas? O sea, que ya son congresistas y durante su proceso cometen un delito. La Corte Suprema, de frente la Corte Suprema. ¿Ok? Cuidado, eso lo hemos hablado en la clase anterior, cuidado con esos datos. Muy bien, vamos a hablar de cada uno de estos. Pasamos a lo siguiente. ¿Ya? Pasamos a lo siguiente. La Corte Suprema, la máxima instancia. Y acá te lo dice. Es el máximo nivel jurisdiccional del Poder Judicial. Así es. Muy bien. Su sede está en Lima, ¿sí? Es una sala que en este caso tiene 20 jueces supremos, ¿sí? Son jueces supremos, entre ellos eligen a su presidente, pues, ¿sí? Así es, a su presidente, ¿no? Se divide en salas especializadas, que ustedes acá lo tienen, salas especializadas, ¿sí? Ahora, la Corte Suprema, por ejemplo, se encarga de ver temas que ya lo han visto otras cortes. Por ejemplo, en el caso, dice, los casos iniciados en las diferentes cortes superiores pueden llegar a la Corte Suprema. ¿Y por qué pueden llegar a la Corte Suprema? Por lo siguiente, pues, carambas, supongamos que tú tienes un juicio, los juicios se inician en la Corte Superior, ¿sí? Y pierdes el juicio. No porque pierdas un juicio quiere decir que ya, pues, no, o sea, todo está acabado, no. Puedes apelar. ¿A dónde? A la Corte Suprema. Si estás en la Corte Suprema, recuerden, miren esto. Miren lo siguiente. Si estás en la Corte Superior, ¿a dónde puedes apelar? A la Corte Suprema. Y si acá nuevamente te sentencia, ya no hay dónde, pues ya es la Suprema. Entonces, uno puede llegar así, ¿no? Por ejemplo, uno puede estar en el juzgado especializado y ¿a dónde apelas? A la superior. Si estás en el juzgado de paz letrado, ¿dónde apelas? Al juzgado especializado. Si acá pierdes el juicio, apelas acá, a la que sigue. A la que sigue apelas. Si tú estás en un juzgado de paz, ¿dónde podrías apelar? Al paz letrado, al que sigue. Eso es. ¿Ya? Entonces, acuérdense eso, al que sigue. Ese es el orden. ¿Ya? Ah, algo más. Acá te dice distritos judiciales, ¿sí? Ya vamos a hablar luego qué es un distrito judicial. ¿Ya? Apréndanse bien esto. Esto es clave, distrito, provincia. ¿Sí? Esto es clave, donde se desenvuelve. Muy bien. Bueno, el presidente de la Corte Suprema lo es también del Poder Judicial. Entonces, ahí lo tienen el dato correspondiente. Digamos, la Corte Superior, ¿sí? Estamos bajando, Corte Superior. Entonces, la Corte Superior tiene 34 distritos judiciales. ¿Qué es un distrito judicial? A ver, un distrito judicial, para empezar, es un área en el cual se desenvuelve una corte. Un distrito judicial no es lo mismo que un distrito, no es.
Un distrito judicial está conformado por varios distritos. Eso es. ¿No? Está conformado por varios distritos, un distrito judicial. ¿No? Bueno, tienen jueces superiores especializados, ahí están, resuelven las apelaciones que provienen de dónde, del que está en el nivel un poco más abajo, que es el juzgado especializado y mixto, ¿no? Ahora, los distritos judiciales, concentrémonos acá, son subdivisiones territoriales del Perú. Así es, subdivisiones. Por ejemplo, ¿no? En la provincia de Lima y Callao, o sea, en la provincia de Lima y Callao existen 6 distritos judiciales. Estos son los 6 distritos judiciales. El distrito judicial, ¿no? O la Corte Superior de Lima Norte, que está acá la imagen, ¿no? Esto está en la avenida Izaguirre, en Independencia, ¿sí? Avenida Izaguirre, por este lado está la Tupac y por el otro lado está la Panamericana. Por ejemplo, esta Corte Superior de Lima Norte administra justicia ¿para quién? Para San Martín de Porres, para Independencia, Comas, Caraballo, Los Olivos, para todos esos distritos. Ahí lo tienen. Entonces recuerden, ¿dónde administra justicia? En un distrito judicial. Acuérdense de eso. Digamos, juzgado especializado o mixto, ¿no? Muy bien. Tienen especialidades, ustedes observan acá, sus especialidades, ¿sí? Ellos administran justicia en una provincia, ¿sí? Una provincia, resuelven las apelaciones que se dan en el juzgado de paz, que está por debajo de ellos, ¿no? Muy bien. Apelaciones, es decir, si tú estás en un en un juzgado de paz letrado y pierdes el juicio, entonces tú puedes pasar al siguiente nivel, al juzgado especializado mixto, ¿no? Ahora, intervienen ¿en qué caso interviene? Te pone en algunos casos, ¿no? En violencia familiar, en esta instancia también se puede interponer una acción de amparo, ¿sí? etc., ¿no? Ahí está, ¿en qué casos? El juzgado de paz letrado. Este juzgado de paz letrado, ¿sí? Se desenvuelve en un distrito, ¿no? Son los tribunales de menor grado de competencia. Así es, de menor grado de competencia, pues. Y conforman el primer escalón de la carrera judicial. Claro, porque para ser juez, entonces uno inicia en este juzgado de paz letrado, ¿sí? Y de ahí va ascendiendo, ¿no? Pasa al juzgado especializado y mixto, cortes superiores, Corte Suprema, ¿sí? Y puede encargarse de estos temas. Pero como te lo dice acá, ve temas de menor complejidad. Eso es, temas de menor complejidad, ¿ya? Intervienen, por ejemplo, en el caso de omisión de asistencia familiar, que se conoce, pasa pues la mantención correspondiente, caso de calumnia, demanda de pagos, es un tema de menor complejidad, ¿sí? Delitos contra el honor, ¿no? etc. Esto que viene a ser acciones de desahucio, ese desahucio tiene que ver con arrendamientos, ¿no? O sea, tienes un inquilino, el inquilino ha dejado de pagar, entonces no puede llegar acá, al juzgado de paz letrado. ¿Ya? Ve temas de menor cuantía, como pueden observar esto, ¿sí? El juzgado de paz. Ahora, el juez de paz no necesariamente es un abogado, pues, ¿no? No necesariamente, no dice acá, es un órgano del Poder Judicial que se orienta a garantizar el acceso rápido y efectivo en lugares donde no hay, ¿no? Donde no hay un juez de paz letrado, ¿no? O sea, donde no lo hay, entonces se establece un juzgado de paz, pues. Dice, el juez de paz soluciona conflicto y controversia preferentemente mediante la conciliación. Eso es mediante la conciliación. En un juzgado de paz, si te sentencian, no te vas a la cárcel, ¿no?
para nada, su función es de conciliación. ¿Sí? Eso es porque el juez de paz no necesariamente es un abogado, lo vamos a ver luego en sus características. Intervienen en estos temas, ¿no? Te dirán, profe, hurto famélico. Ya, hurto famélico, por ejemplo, hurto famélico es cuando te roban algo sin ejercer violencia, pues, ¿no? Un hurto famélico, por ejemplo, se robaron tu gallina, ¿sí? Se llevaron tu oveja, un hurto famélico, pues, ¿no? Tú te levantas y oh, no está la oveja, se lo llevó el vecino, ¿no? No está tu chancho, el vecino está preparando una chicharronada, ¿no? A hurto famélico, pues, ¿sí? Muy bien. Claro, en el caso del juzgado de paz, sí, pues de una otra manera, pero estos están ubicados en centros poblados, ¿no? Están ubicados en centros poblados. Miren, pasemos a hablar justamente de ello. Juez de paz, requisitos. Peruano de nacimiento, mayor de 30 años, ¿sí? Residir por más de 3 años continuos en el lugar donde postula, porque para ser de juez de paz se postula, ¿sí? Tener conducta intachable, ser reconocido por la comunidad, conocer el castellano y la lengua, ¿no?, de la localidad, no haber sido condenado, revocado. Ahí lo tienen su requisito. Recuerden, al juez de paz se le puede revocar, ¿ya? Solo al juez de paz, solo al juez de paz se le puede aplicar la revocación, revocatoria, ¿ya? Solo a él. ¿Por qué? Porque él es elegido mediante un voto universal, ¿sí? Funciones. Tu función tiene que ver con la conciliación. Eso es principalmente, ¿ya? Ello es. Principios y derechos del Poder Judicial. Estos son los principios y los derechos, ¿no? La presunción de inocencia, ¿sí? Toda persona goza de esta presunción de inocencia mientras que no se le haya condenado, ¿sí? Eso es, la presunción de inocencia, ¿sí? O sea, supongamos que existen todas las pruebas y el video, etc., que tú eres el culpable, pero no tienes sentencia. Bueno, gozas de esa presunción de inocencia, ¿no? La publicidad de todos los procesos judiciales son públicos, ¿no? Ahora, en algunos casos puede ser que no sea así, ¿no? Te dirán, profe, pero ¿en qué casos? Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de violación sexual de una menor. Entonces, en esos casos, por ejemplo, no sería público. ¿Por qué? Porque la menor en el proceso judicial necesita detallar, hablar cómo aconteció. Y ustedes imagínense que esté la menor y al frente existe el público. ¿Ya podría hablar con libertad? No, podría cohibir, sino hablar todo. ¿Te das cuenta? Entonces, en esos casos, ¿no? En esos casos podría darse. Y se dan, por supuesto. El principio de no dejar administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. No, si hay una deficiencia, un vacío, eso no implica que el juez diga, no, no puedo administrar justicia, ¿no? Tiene que hacerlo, ¿no? Y acá aplica lo que es el derecho consuetudinario, basado en lo que viene a ser las costumbres. Otro, el principio de no ser penado sin proceso judicial, ¿sí? O sea, a ti no te pueden sancionar si no ha habido proceso judicial. ¿Tú te imaginas que ahorita acaba tu clase de la pre, te tocan la puerta y te dicen, señor, acompáñenos, usted está condenado a 20 años de cárcel? Ah, oye, ¿qué pasa? No, recién salgo de mi clase de la pre, caramba, ¿cómo es posible, no? Mi primer receso, ¿qué sucede? ¿Sí? Entonces, no, pues tiene que haber un proceso en el cual se tiene que establecer una denuncia, te tienen que denunciar previamente. Y se tiene que saber, ¿y quién te ha denunciado? ¿Sí? Entonces, todo empieza con una denuncia, ¿sí? Y finalmente te llaman también a dar tu descargo, porque uno tiene el derecho a la defensa, ¿sí? Entonces, tiene que haber todo un proceso. En todo ese proceso,
presente sentencia. Por eso te dice, el principio de no ser penado sin proceso judicial, así es. Tiene que haber proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de las causas, de las razones de su detención. Recuerden, ¿en qué caso te pueden detener? Solo te pueden detener por mandato judicial o por flagrancia de delito. Solo hay dos casos, no hay más. Mandato judicial es que te sales de casa, te detienen y te dicen, te enseñan la causa. Esta es la causal, señor, colabore por favor, acompáñenos. Y te enseñan el papel, tú puedes pedir el papel, leerlo, ahí está motivado, firmado por un juez. ¿Sí? Ahí está motivado por un juez. Pero también te pueden detener por flagrancia de delito, ¿no? Por ejemplo, a un chico que de repente justo arrancó el celular y empezó a correr y por ahí había un grupo terna. Entonces, el grupo terna le sigue, lo captura y lo lleva a la comisaría, pues, por flagrancia de delito, ¿no? Por haber robado en ese momento, ¿no? Clase de flagrancia. Muy bien. Toda persona tiene derecho a comunicarse personalmente con su defensor, ¿no? Eso es. Es un derecho de comunicarte, pues, con tu abogado, ¿no? La gratuidad de la administración de justicia. Acá habla de una gratuidad para aquellos que lo necesitan, de escasos recursos, porque en el proceso judicial hay algunos procesos que se tienen que pagar, ¿no? En esa parte. Entonces, te pueden anular eso cuando no eres de escasos recursos, pero tienes que hacer una solicitud previa, ¿no? Formular análisis y críticas de las resoluciones, así es. Por ejemplo, te sentencian, has perdido el juicio. Entonces tú puedes formular un análisis, ¿no? Ya te sentenciaron, entonces tú puedes tomar la palabra porque siempre te ceden, puedes pedir de lo contrario y puedes formular un análisis. Puedes decir, señor juez, ¿cómo es posible? Usted no ha tomado en consideración las pruebas que yo he presentado, ¿no? Entonces, Entonces, tú puedes formular análisis y críticas a la resolución, a la sentencia que se ha establecido. Y como tal, también puedes apelar a otra instancia. Eso es. Muy bien. Por supuesto, Brian, ¿no? La defensa de tu elección necesariamente debe ser un abogado. Ahora, el problema es que de repente no tienes para pagar un abogado. Entonces, si no tienes para pagar un abogado, están los abogados de oficio, pues. Claro, así es, Claudia, los de oficios. Eso, ellos son los que recién, pues, no están culminado la carrera. Entonces, ellos, ¿no? Como abogados, como título que tienen, pueden firmar documentos, pues, ¿no? etc. Entonces, ellos te pueden defender, pues, ¿no? Entonces, uno elige, ellos se ponen a disposición porque de otra manera están aprendiendo, pues, ¿no? Y si pierden el juicio contigo, también habrán aprendido, pues, sabrán cuál habrán sido sus errores, ¿no? Porque se le faltó algunas cosas, se le pasó, bueno, etc. Pero eso es, ¿sí? Muy bien. Pasamos ahora sí a las preguntas. Nos vamos a las preguntas. Tienen ustedes la pregunta número 1. Nos habla, a ver. Simplemente nos habla del Poder Judicial. La ley orgánica es la que establece la estructura y el funcionamiento del Poder Judicial. ¿Sí? Nos habla del Poder Judicial. A ver, vamos a verla. No vamos acá en la última, ¿ya? Te voy a ayudar con la última. Vamos a ver acá la última, nos dice, inicia investigación por la presunta comisión de un delito. El Poder Judicial no inicia investigación. El Poder Judicial no realiza investigaciones. Quien realiza investigación es el Ministerio Público, es el fiscal. Él es quien realiza la investigación, ¿no? Y para eso colabora la Policía Nacional, ¿sí? El fiscal es quien realiza la investigación, no el juez. El juez simplemente escucha lo que señala el fiscal, las pruebas que presenta y, y también escucha al acusado. Y finalmente es quien administra justicia, quien establece la sentencia. Entonces, esta última es falso.
¿Sí? ¿Cuál es la clave? Muy bien, barco, así es, barco. Entonces, en la 1B, 1 barco. Muy bien, continuamos. En la número 2, a ver, ya, esta justamente es la que yo les estaba diciendo, ¿no? Presenta una organización de carácter piramidal, ya que hemos visto ahí en la imagen. Miren acá nos da este dato. En relación al órgano jurisdiccional que ocupa el nivel medio de esta pirámide, marque verdadero o falso. ¿Quién es el que ocupa el nivel medio? Es el juzgado especializado y mixto. Juzgados especializados y mixto. Es quien ocupa el nivel medio. Muy bien. Y te ayudo con la primera. Está facultado para procesar la garantía de acción de inconstitucionalidad. ¿Acción de inconstitucionalidad? Falso, la primera, porque esta acción de inconstitucionalidad, quien lo ve es el Tribunal Constitucional. Entonces, la primera es falso. Si la primera es falso, ¿cuál es la clave? La número 2. A ver, la primera es falso. Dice, administra justicia aplicando principalmente el derecho consuetudinario basado en la costumbre. No, ya no el nivel medio. En todo caso, esto podría ser el juez de paz. Es falso la última. Reivindícate, ¿cuál es la clave? Muy bien. 2, barco. 2, barco. Vamos a ver por acá. Claudia, el juez de paz es quien se ubica en la escala más baja de esa pirámide, ¿sí? Y su función principal es de conciliador. Es de conciliador. Un juez de paz no te puede enviar a la cárcel. No tiene esa capacidad porque, primero, que no es un abogado de carrera y ha sido elegido en un centro poblado, a votación universal. Entonces, su función es más de conciliador. Y existe juez de paz en lugares donde no hay juzgado de paz letrado. Eso es. Ok. En el caso de la 3, a ver, en la 3 tenemos que relacionar. Y te ayudo acá con una. Te ayudo acá con una. El juzgado de paz, 4. Lo voy a relacionar con esto. Acá. Muy bien, 4. ¿Cuál es la clave? A ver. Muy bien. 3. Dedo. 3 dedos. Muy bien. 4. Y por último tenemos la cuarta. Y en la cuarta, ¿cuál es la clave en la cuarta? ¿Qué se hace para resolver esta situación? No hay una norma para un caso concreto. Y entonces, en todo caso, ¿qué se hace? ¿A dónde se va? ¿A la aplicación de qué? La C, casa. Y ahí tienen ustedes la clave y tomen la foto correspondiente. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos. Hasta luego. ¿Ok? Muy bien. Ahí tienen las claves. Tomen la foto.